Hoy aquí con nosotros en la presentación oficial del partido La Fuerza de la Paz ante la sociedad civil. También queremos darle la bienvenida al presidente del Congreso y presidente de la Fuerza de la Paz, el senador Roy. Octubre. Queremos agradecer también la presencia de los jóvenes, de las mujeres, de los dirigentes campesinos, indígenas, afro y de la comunidad y los sectores LGBTIQ+. A los dirigentes de la Fuerza de la Paz que nos han acompañado hace 16 años. Saludamos también, un fuerte aplauso, 16 años con nosotros. Saludamos también a quienes se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en directo, en streaming, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en la cuenta oficial @lafuerzadelapaz y también a través de las redes sociales del senador Roy Barreras. Súmense y compartamos este momento con el numeral La Paz tiene partido. Numeral La Paz tiene partido, ahí los vamos a estar leyendo. Queremos también agradecer la presencia de los señores ministros Alejandro Gaviria, ministro de Educación, y Alfonso Prada, ministro de Interior y la Política, quien celebra también la presentación de la Fuerza de la Paz ante la sociedad civil. Saludamos también a los observadores especiales que acompañan esta presentación ante la sociedad civil de la Fuerza de la Paz, un partido que nace de la coalición del Pacto Histórico y que hará unos anuncios muy importantes que incidirán en el corto y mediano plazo en el futuro de nuestro país. Así que todos muy atentos. Gracias también a tan importantes personalidades y dirigentes por estar presentes hoy aquí con nosotros. Ellos son Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, Roberto Pombo, exdirector del Tiempo y hoy parte del Grupo Prisa, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, Fernando Carrillo, exministro y exprocurador, Germán Cardona, exministro, Yesid Reyes, exministro, Mauricio Santamaría, exministro y hoy presidente de ANIF, María Lorena Gutiérrez, exministra y hoy presidenta de Corfi Colombiana, Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, Camilo Sánchez, exministro y hoy presidente de Andesco, Griselda Janet Restrepo, exministra, Aurelio Iragorri, exministro, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara de Infraestructura, Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, Santiago Ospina, director de Ciudades Intermedias, Didier Tavera, director de la Federación de Departamentos, Gilberto Toro, director de la Federación de Municipios, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Felipe Montoya, vicepresidente del Grupo Éxito, Mariana Villamizar, jefe de Relaciones Corporativas del Grupo Éxito, Guillermo Herrera, presidente de Camacol,
Marcela Yepes, directora de Prolicores. José Daniel López, director de Alianza IN. Juan Alberto Castro, director de ASIL. Adriana Guillén, directora de Asocajas. María Clara Hoyos, directora de Asofinanzas. Javier Jaramillo, ex superintendente de Transporte. Héctor Riveros, exministro y columnista de opinión. Amílcar Acosta, exministro y director de la RAP del Caribe. Nora Nieto, directora ejecutiva de ACRIP. Mauricio Olivera, vicerrector administrativo de la Universidad de los Andes. Juan Manuel Solórzano, vicepresidente de Head of People, Alianza Team. Y Maurice Armitage, empresario. Gracias a todos estos observadores especiales. Un fuerte aplauso para ellos. Recordamos a Martin Luther King, a Bob Marley, a Teresa de Calcuta, a Nelson Mandela, Desmond Tutu, San Pedro Claver, John Stuart Mill, Juan Manuel Santos, al Papa Francisco, a Mahatma Gandhi, a Walt Whitman, a San Francisco de Asís, a Auguste Comte, Dalai Lama, entre muchos otros que a lo largo de la historia los ha unido un mismo fin, la construcción de la paz. Y quiero contarles que hoy nos acompaña justamente uno de estos constructores de la paz, el Nobel de Paz y expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Así lo constatamos todos los días. Es que, bien. Los desafíos existenciales se han agravado. El peligro de una catástrofe nuclear es mayor no solo por la guerra en Ucrania, sino por el aumento del arsenal de estas bombas apocalípticas en los países diferentes a Rusia y Estados Unidos. Y estos dos países, que son los que más bombas tienen, no quieren renegociar los tratados existentes para reducir su capacidad de destrucción masiva. El cambio climático hace más daño cada día que pasa. A pesar de sufrir más inundaciones, más sequías, más incendios, más huracanes, el mundo no parece capaz de cumplir con la meta de detener el calentamiento global por debajo del punto de no retorno. La pandemia demostró nuestra vulnerabilidad para afrontar este flagelo, pero nada que se negocie un tratado para que la humanidad pueda controlar con más eficacia y rapidez el próximo virus. La destrucción de la biodiversidad y las consecuencias del cambio climático son caldo de cultivo para una próxima pandemia. Lo dice la comunidad científica. La deforestación, por ejemplo, produce más contactos entre animales y humanos. Y en este momento, aparte de la guerra en Ucrania, hay más de 100 conflictos en el mundo según el CICR. Guerras como la de Etiopía, con más de 600.000 civiles muertos, se han convertido en dantescas tragedias humanitarias. Para encarar estos desafíos se requiere un sistema multilateral que haga posible una verdadera cooperación entre las naciones del mundo, con hechos y no simples palabras. Afortunadamente, el multilateralismo se ha venido debilitando por diversas razones. La geopolítica, el populismo, el nacionalismo, la polarización entre contrarios políticos cada vez más radicales y un desprecio por las reglas y el Estado de Derecho. Todo esto ha puesto a las democracias a la defensiva. El multilateralismo se basa en el respeto por un Estado de Derecho internacional que a su vez depende de los Estados de Derecho nacionales. Si los segundos se debilitan,
como ha venido sucediendo. Estados Unidos es un ejemplo. Todo el sistema creado después de la Segunda Guerra Mundial para defender la paz y promover la cooperación también se debilita y se vuelve inoperante. Por eso se requiere recuperar lo que George Washington tanto recomendaba: la moderación en el mundo y en Colombia. Sin moderación no hay capacidad de dialogar ni de hacer acuerdos. Y sin acuerdos las democracias no son capaces de resolver los problemas de la gente. La polarización entre radicales no solo debilita el centro y por ende la moderación, sino que los derechos y las libertades de los ciudadanos pasan a un segundo plano. ¿Cuántos casos no hemos visto? Yo estoy retirado de la política electoral, pero nunca dejaré de luchar por la paz entre seres humanos y la paz entre los humanos y la naturaleza. A eso estoy dedicado por el mundo entero con el grupo de los Elders que creó Nelson Mandela, y por eso me parece tan oportuna la iniciativa de Roy Barreras de promover un movimiento, un grupo de estudio incorporado, según me dicen, para defender la paz y la moderación política. Lo que estamos viendo en el mundo es el resurgimiento del populismo de izquierda y de derecha, cuyo primer objetivo es estigmatizar a sus adversarios y debilitar las instituciones para llegar al poder y luego para preservarlo. La justicia, el Congreso, los partidos políticos, la prensa libre se convierten en blanco preferido y todo vale en esa lucha. Estado de opinión de la extrema derecha o la dictadura callejera del proletariado de la extrema izquierda pretenden colocarse por encima de la ley, de las reglas de juego pactadas y de las instituciones. La desinformación y la mentira repotenciada por las redes sociales y el internet es hoy arma preferida. Cuestionar las elecciones sin ningún fundamento, como sucedió en Estados Unidos, en Brasil o aquí en Colombia recientemente, para deslegitimar al ganador o minar la confianza en el sistema, se está convirtiendo en este bombardeo a las instituciones de la democracia. Es preciso contrarrestarlo si pretendemos construir paz y preservar para nuestros hijos un país con derechos y libertades. La moderación, es decir, el centro político, bien sea inclinado a la izquierda o a la derecha, alejado de los extremos, es imperativo reinventarlo, volverlo nuevamente atractivo y popular. Es la base para restablecer la indispensable confianza de la gente, cada vez más exigente en sus instituciones democráticas. No es fácil, nunca ha sido fácil, pero se puede. Sí se puede, como decía Belisario. La tercera vía es un buen ejemplo y dio muy buenos resultados. Los mejores de la historia reciente, cuando se adoptó en Inglaterra con Blair, en Estados Unidos con Clinton, en España con González, en Brasil con Cardoso, en Chile con Lagos y también en Colombia con un humilde servidor de ustedes. Solo es ver las cifras. La democracia es un experimento que debe someterse a permanente renovación, decía Lincoln. Es el peor de los sistemas, excluyendo todos los demás, decía Churchill. Pero por imperfecta que sea, es lo único que tenemos para vivir libres y en paz, diría Perogrullo. Los felicito por esta iniciativa. Todo lo que contribuya a recuperar la moderación en la política y defender la paz debe ser bienvenido en Colombia y en el mundo. Y después de este mensaje que nos envió el expresidente Juan Manuel Santos, damos paso a la intervención del ministro Alfonso Prada, quien acompaña esta presentación. Ministro, adelante. Muchas gracias.
Un saludo muy especial a el doctor Roy Barreras, a su esposa Claudia. Doctor Roy, presidente del Senado de la República, presidente del Congreso, muchas gracias por la invitación. A Gloria Elena Arizabaleta, vicepresidenta del partido, congresista también de la Fuerza de la Paz. A Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, y en cabeza de él a todos los exministros que se encuentran aquí presentes. Al señor secretario del partido, Víctor Goku. Un saludo muy especial a los honorables congresistas que se encuentran aquí presentes y a los excongresistas también que nos acompañan, a los demás funcionarios del Gobierno Nacional, a cada uno de los líderes y lideresas sociales, jóvenes, comunidades afrocolombianas, campesinas, indígenas, comunidad LGBTI y del adulto mayor que están aquí con nosotros, a las agremiaciones de mujeres, emprendedores, estudiantes, a los observadores, un saludo muy especial a cada una de las delegaciones que están aquí, a los medios de comunicación, a los invitados especiales. Señoras y señores, muy buenos días. Cuando recibí la invitación de Roy y hablé con el presidente Gustavo Petro sobre la presencia en la, digamos, en la asamblea, en la convención, en esta reunión de un partido político, lo primero que se le viene a la cabeza es la crítica que se va a recibir incluso por los órganos de control sobre si esto es una participación en política o no. Y creo que vale la pena de entrada responderla en el sentido de que como ministro de la política del gobierno colombiano es mi deber asistir a cada uno de los escenarios en donde se reúna el pueblo colombiano, la comunidad y las fuerzas políticas para de una u otra manera o hacer una rendición de cuentas o presentar un informe en relación con el avance del Estado, de la nación o del gobierno, pero sobre todo en un evento como el de la Fuerza de la Paz, para expresar mi gratitud enorme por la forma como Roy, como Gloria y este equipo de congresistas y de militantes de la Fuerza de la Paz han apoyado desde el pacto histórico como partido de gobierno las iniciativas de este gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. Así que lo primero es responderles que debo asistir a expresar la gratitud por la generosidad del apoyo y por la forma tan acertada como se ha conducido el Senado de la República y el Congreso en general, que nos permitió en el primer semestre de legislatura el año pasado tener un resultado legislativo supremamente amplio, importante desde el punto de vista del contenido de las reformas y naturalmente celebrar nuevamente el reinicio, digamos, de esta actividad legislativa este año que nos va a llevar a lo que el presidente Gustavo Petro ha señalado como el corazón central del programa de gobierno desde la perspectiva social. Por eso me parece muy importante este evento, me parece muy importante, lo he leído todas las entrevistas, como las 50 entrevistas que ha dado Roy en los medios de comunicación en estos últimos días, y celebro que en todas mantiene lo que es él y lo que le da carácter y personalidad a la Fuerza de la Paz. Primero, una solidaridad enorme con una línea progresista de gobierno. Segundo, un enorme contenido liberal en las concepciones centrales de su concepción política como Fuerza de la Paz. Y tercero, un enorme compromiso porque las cosas y el resultado al final de cada una de las gestiones que hagamos en el Congreso de la República y el trámite de las iniciativas terminen mejor de la que las presentamos y en todo caso que se garantice en ese escenario del Congreso un debate democrático, incluyente, tolerante y tranquilo que nos lleve finalmente a productos que le sirvan finalmente al país, no pensando simplemente en el interés individual que asista desde la perspectiva de cada uno, sino en cómo beneficiamos el interés general de la población colombiana y llegamos a resolver los problemas críticos que de una u otra manera llevan décadas sin resolverse en Colombia a pesar de tantos intentos que se hacen para ello. De tal manera que
creo que la presencia de la Fuerza de la Paz en la democracia colombiana y en el Congreso contribuye a mejorar la democracia, contribuye a profundizar la democracia, y no me cabe la menor duda que abre caminos para nuevas generaciones, para nuevas expresiones, indicando que cree en Colombia, que cree en su democracia, que cree en la vigencia de su Estado de Derecho, y que la única manera de avanzar es cogiéndonos todos de la mano en identificar propósitos comunes que lleven al país a un estadio mejor. Y un estadio mejor nosotros lo definimos como un país donde haya justicia económica, donde haya justicia social, donde haya justicia ambiental y en donde la paz total sea un camino que nos conduzca a la realidad de la pacificación del territorio colombiano. Su nombre, la Fuerza de la Paz, obviamente invoca historia larga, reciente, invoca momentos de felicidad, momentos de frustración, y en este momento de la historia colombiana y con este gobierno del presidente Gustavo Petro, invoca el propósito fundamental tal vez en el que vamos a coincidir con esta fuerza política, que es el propósito de agotar todas las posibilidades para desmovilizar en todo el territorio colombiano los factores que están produciendo muerte y sangre en el territorio colombiano. Por esa razón, hemos avanzado bajo la dirección de Roy en el Congreso, hemos avanzado con el apoyo mayoritario del Congreso de la República en abrir los dos canales que nos conduzcan de manera diferente hacia la desmovilización de estos factores perturbadores. El primero se está expresando ahora en México con el ELN. Esta mañana estuve dialogando con algunos de los negociadores antes de venir hacia acá y la cosa no es fácil. Una negociación, lo sabemos aquí quienes estuvimos en el gobierno con el presidente Santos, lo difícil que fue lograr hacer la firma de los acuerdos con las FARC en el 2016, y por eso con la experiencia que tenemos los colombianos de haber enfrentado ese camino, sabemos que este camino no es fácil. Y con el ELN particularmente hay características y condiciones difíciles. Pero esta semana estuve hace unos días en Arauca, y cuando va uno a una región en donde hay presencia de estructuras del ELN, entiende uno la necesidad de avanzar en la desmovilización de ese factor perturbador. Vamos a trabajar sin parar un solo momento en esa vía que hace un reconocimiento al origen político de organizaciones y que debe terminar con un diálogo y la firma de un acuerdo de paz muy parecido al proceso mismo que se adelantó con las FARC en el gobierno del presidente Santos. Y el otro camino es el de lograr un diálogo sociojurídico que permita el desmantelamiento de las organizaciones de alto impacto del crimen organizado que se mueven en la economía ilegal. En ese escenario hemos terminado y hemos presentado ya, el país va conociendo el texto de la ley de desmantelamiento de organizaciones de alto impacto, está en el Consejo de Política Criminal y arribará en el término los próximos días a la Comisión Primera del Senado de la República, en la que comenzaremos ese debate sobre los límites que la sociedad en democracia va a señalarnos para avanzar en ese proceso de desmovilización colectivas de organizaciones como las AGC, el Clan del Golfo, la Sierra Nevada, etcétera, que tienen la característica de ser organizaciones que se han movido en la economía legal, muy cerca al narcotráfico, y eso hace que sea especialmente difícil el tratamiento. Ahí esperamos mucho apoyo de la Fuerza de la Paz, sus luces, su orientación, porque no va a ser fácil el agotamiento de ese camino en medio del dolor histórico que hemos atravesado por cuenta del dolor que han proporcionado al pueblo colombiano este tipo de organizaciones que tienen dos caminos completamente diferentes, uno político hacia la paz y uno judicial hacia el desmantelamiento de organizaciones criminales. Me paré en esto y Roy además me dijo, por favor no se extiendan, que este es un evento donde venimos a pasarla bueno y no a escuchar largos discursos, pero quiero reconocer que este movimiento juega ya un papel en este momento, teniendo representantes a la Cámara y congresistas, senadores de la República que ya juegan un papel en el escenario del liderazgo en todos estos temas.
supremamente importante. Y para terminar, en relación con las reformas sociales, aquí que veo prácticamente todo el consejo gremial, mucha academia, muchas organizaciones. Hace un par de días tuvimos una reunión con la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República. Nos acompañaron Gloria y Roy. Y el presidente señalaba, hay unas líneas rojas en los proyectos para que no se desfigure la naturaleza central de ellos. Y tenemos un margen muy grande que transmite con dos palabras. Uno, la ausencia que debe haber de arrogancia y soberbia en el gobierno, en los diálogos que tengamos con la sociedad colombiana y en el escenario del Congreso. Hay que enfrentar esos diálogos con la humildad que corresponde. Y lo segundo, que no hay inamovibles, de tal manera que creo que es el momento, se lo decía a algunos de los empresarios antes de entrar, es el momento de pasar de la crítica exclusiva y severa, que es válida y es bienvenida, a la actitud propositiva. ¿Qué es lo que podemos hacer mejor? Y llevarlo al terreno del argumento. El gobierno hace una propuesta, a veces encontramos un rechazo casi que automático de sectores, pero la invitación incluso a ellos y a todos los colombianos es a que con argumentos persuadamos qué es lo que puede funcionar mejor y en qué podemos estar equivocados como gobierno. Con toda la humildad que reporte ello por parte del gobierno, les transmito la tranquilidad con la que asumimos los debates. Son las 10:10 de la mañana. En este momento se ha abierto el debate del Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones terceras y cuartas. Con Gloria debemos salir para allá. Y en este momento se está abriendo la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara, donde se inicia el proceso de diálogo, debate, ya se formalizará componentes, etcétera, la reforma a la salud. Es decir, que estamos en este preciso momento, doctor Roy, presidente, arrancando oficialmente los debates de las reformas y los invitamos a todos a que con actitud patriótica y colombiana, a que con actitud de buscar lo mejor en esta legislatura, vayamos al escenario democrático y defendamos nuestras tesis. Nosotros como gobierno estamos listos para defender las que planteó el presidente Gustavo Petro al pueblo colombiano y que recibieron el apoyo que lo llevó a ser presidente de Colombia, y naturalmente el hecho de que ello haya sido así nos compromete a tramitarlas y también nos compromete a respetar el escenario del debate democrático, en donde la Fuerza de la Paz tendrá una voz muy importante representando a toda esta sociedad que se convoca el día de hoy. Muchas gracias, Roy Barreras, muchas gracias, Gloria, muchas gracias a todos los militantes de la Fuerza de la Paz. Les auguro mucho éxito y espero que tengan buen viento y buena mar en esta travesía democrática. Muchas gracias. Ministro, muchísimas gracias por su saludo y compañía en este evento. El arte ha servido para expresar nuestra historia de conflicto y también nuestra historia de paz. Además, ha sido un instrumento muy importante para sanar nuestra historia también de dolor. Por eso hoy la danza, la música y el cuerpo se entrelazan para simbolizar la alegría y la energía que tiene la fuerza de la paz. Tiene que quitar el atril. Listo, chicos. Abre la puerta en 3, en 2, ahora.
El conflicto armado es una herida profunda que palpita hace 60 años en la piel de nuestra historia. En un principio, la balanza mal equilibrada en la repartición de la tierra y un muro impenetrable que impedía el acceso al espacio para la participación política generaron que la crueldad de la violencia y la lucha armada germinaran con fuerza en nuestra tierra. Este cultivo de maleza y horror hizo sus raíces más fuertes y se fue extendiendo con la llegada del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un ambiente de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo, que ha nutrido y alimentado este nefasto cultivo del conflicto y lo ha vuelto su razón de ser y su método de subsistencia. Así, los grupos armados han hecho de la violencia su bandera y su herramienta de cambio, justificando su uso por considerarla el único camino para poder cambiar la sociedad y evitando así que florezcan nuevos cambios por considerarlos como ilegítimos. De esta manera, la herida creada por las desigualdades, por el uso de la violencia y por la lucha por el poder, ha salpicado con su sangre las dinámicas políticas y sociales que han tenido lugar desde el nacimiento de Colombia. Pero Colombia ha empezado un nuevo capítulo en su historia. Comenzó a sanar esta herida y a resignificar sus cicatrices con los diálogos y procesos de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocido como Proceso de Paz en Colombia para el fin del conflicto. Estos diálogos desembocaron en la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Un fuerte aplauso para ellos, esta plataforma que hoy nos muestra a través del arte la transformación también que hemos vivido en Colombia, así que otro gran aplauso para ellos. Queremos agradecer a todos ustedes que nos acompañan hoy aquí de manera presencial y también a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Recuerden, @lafuerzadelapaz y numeral La Paz tiene partido hoy en esta presentación oficial ante la sociedad civil de la Fuerza de la Paz. Y la Fuerza de la Paz reconoce el liderazgo de importantes hombres y mujeres que trabajan desde sus territorios como núcleo de cambio en favor de la paz. Ellos serán los protagonistas de estas futuras contiendas electorales. Y nos mandan un saludo también para todos ustedes que están hoy aquí con nosotros y vamos a presentarles a las candidatas y los candidatos de las alcaldías y gobernaciones de las ciudades capitales presentes en este auditorio. Les agradecemos ponerse rápidamente de pie junto con sus delegaciones para también hacer esta presentación a todo el país a medida que los vaya mencionando. Vamos entonces con los candidatos a las alcaldías de ciudades capitales que serán avalados por la Fuerza de la Paz. Manizales, exministro Jorge Rojas. Valledupar, exviceministro Camilo Quirós. Bucaramanga, empresario Luis Roberto Ordóñez. Las delegaciones también, los invitamos a ponerse de pie para que sigamos haciendo presencia hoy en esta presentación oficial. Cartagena, exgobernador Dumek Turbay. Ibagué, Joana Aranda. Santa Marta, padre José Ordóñez. Cúcuta, Jorge Acevedo. Neiva, Wilker Bautista. Florencia, Diego Ramírez. San José del Guaviare, ex representante Alexander García. Sincelejo, John Turizo. Vamos ahora con los precandidatos a las alcaldías de ciudades capitales que irán a consulta o consenso con el aval de la Fuerza de la Paz. Armenia, Javier Angulo y Brian Naranjo. Cali, Millerlandi Torres. Vamos ahora con los candidatos a las gobernaciones que serán avalados por la Fuerza de la Paz. Atlántico, Alfredo Varela. Huila, ex senador Rodrigo Villalba. Cauca, Víctor Libardo Ramírez. Nariño, ex senador Werner Zambrano. Córdoba, Jessica Cabeza del Toro. Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Norte de Santander, Diego González. Risaralda, Javier Marulanda. Quindío, Jorge Parra. Tolima, Julie Porras de Yepes. Sucre, Lucy García. Baupés, Francineri Espinosa. Putumayo, Carlos Marroquín. Amazonas, José Uber Araujo. Aquí está. Casanare, Sonia Bernal.
Guainía, Arnulfo Rivera. Guaviare, Jason Rojas. Vamos ahora con los precandidatos que acudirán al consenso o a la consulta para competir con el aval de la Fuerza de la Paz. Boyacá, ex representante a la Cámara, Rodrigo Rojas. Y padre, Víctor Leguizamón. Arauca, Miguel Hernández. Y Elder Cáceres. Aquí. Caquetá, Harry González. Y Gerney Calderón. Un fuerte aplauso para todos estos líderes, para estas personas que desde las regiones trabajan sin descanso para construir un mejor país. El conflicto ha dejado a más de 8 millones de víctimas en Colombia y desde las regiones quienes han padecido esta violencia nos envían un saludo esperanzador que motiva a la Fuerza de la Paz para seguir trabajando sin descanso en la transformación de estos territorios en espacios de equidad y desarrollo. Vamos a verlos. En Colombia y en especial en Tumaco, la violencia se ha incrementado, generada por los grupos armados que hacen presencia en estos territorios, produciendo homicidios, masacres y desplazamientos masivos a las grandes capitales. Hoy, con la política de cambio, se nos habla de la paz total. Por eso queremos hacer reconocimiento al senador Roy Barrera, que firmó el acuerdo de la paz con la FARC, por este nuevo movimiento político, la Fuerza de la Paz. Soy José Dino Olivares, aquí desde el Arauca, donde hemos sufrido la violencia, pero también hemos construido la paz. Somos la Fuerza por la Paz, porque la paz tiene partido. Mi nombre es Marta Ramírez, desde Caloto, Cauca, donde hemos sufrido tanta violencia, pero también generamos paz. La paz hace la fuerza. La paz tiene partido. Yo soy Roger Guzmán, aquí desde Puerto Libertador, Córdoba, donde hemos sufrido la violencia. También construimos la paz. Somos la Fuerza de la Paz. La paz tiene partido. La paz tiene partido, ese es el mensaje que nos envían desde las regiones y nosotros queremos preguntarles quiénes creen esto y que están aquí con nosotros de manera virtual y presencial. Que se escuche ese aplauso. La paz tiene partido y la Fuerza de la Paz escucha también a las instituciones porque los empresarios, los gremios, los medios también son instituciones. Queremos oír las voces de algunos de ellos en momentos en donde el sector privado, así también como el sector social, vive cierta incertidumbre e incluso inseguridad frente al futuro. Por eso queremos preguntarles, ¿qué creen ustedes que necesita Colombia en esta hora? Quiero preguntarle al doctor Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional. Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional. Queremos pedirles una respuesta de máximo 2 minutos. Adelante, doctor. Esto es un quiz. Buenos días a todos, presidente. Gracias por invitarnos como observadores a este lanzamiento de la Fuerza de la Paz. Yo creo que es importante que toda la sociedad civil, incluyendo el empresariado, acompañe estos procesos y por eso le agradezco su invitación. Y tal vez le voy a dar una respuesta, espero en menos de 1 minuto, citando al presidente de la República, en su momento candidato, en alguna entrevista donde él dice: todo lo que necesita Colombia es hacer cumplir la Constitución del 91.
La Constitución del 91 es el acuerdo político más importante del último siglo, desde mi opinión, y de la de muchos, creo yo. El presidente ha jurado defender esa Constitución. Y esa Constitución ha construido unas instituciones que nos han permitido recorrer un camino. Tenemos muchos desafíos. La invitación nuestra es desde la institucionalidad, amparados en esa Constitución que hemos jurado defender, deberíamos ser capaces de resolverle los problemas a la ciudadanía. Así que creo que en este momento necesitamos esos canales, esa capacidad de diálogo y fortalecer esas instituciones que hemos construido y que nos ha permitido sobrevivir 60 años de violencia con unas instituciones fuertes, a pesar de todos los embates que ha traído el conflicto en esta nación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional. A continuación, queremos trasladar esta misma pregunta al doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. ¿Qué cree usted que necesita Colombia en esta hora? Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial, doctor Roy, a su vicepresidenta, doctora Gloria, un saludo para todos los que están acá, a las comunidades, a los militantes. Vengo desde Fedesarrollo, Centro Académico de Pensamiento, de manera independiente como observador, primero celebrando, señor presidente del Senado, esta oportunidad de la creación de un nuevo partido para canalizar todas las demandas desde el territorio nacional. Los retos en materia económica, en materia social, en materia ambiental siguen siendo fundamentales. Y qué mejor noticia que el país continúe fortaleciendo su democracia desde el punto de vista además del liberalismo, de esos principios de equidad, de fortalecimiento social. Los retos en materia económica este año y los que vienen van a ser muy importantes. Qué buena noticia que haya tantas personas pendientes de poder ofrecer soluciones desde el territorio, desde las alcaldías, desde las gobernaciones, a esa gran cantidad de retos. Este año, doctor Roy, el crecimiento económico va a ser muy bajo. Vamos a tener problemas en materia de inflación, vamos a tener problemas en materia de desempleo. Luego, quienes están aquí sentados y quieren participar de este partido que tiene ese bien supremo de la paz, van a tener en la medida en que sean elegidos retos muy importantes. La construcción de consensos, la canalización de esas demandas desde el territorio de manera representativa va a ser fundamental para avanzar en ese bien supremo de la paz. Y la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles, la paz pasa también por la construcción de un Estado eficiente, un Estado cercano que resuelva los problemas de la gente. Así que felicitaciones, doctor Roy, a usted, a todos los que lo acompañan en este propósito y ojalá sea de nuevo una oportunidad para ese bien supremo de la paz y para continuar construyendo lo bueno y fortaleciendo en donde hay aspectos para mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mejía. Ahora hacemos esta pregunta a la doctora Luz Estela Murgas, directora de Naturgas. Muy buenos días para todos. Presidente Barrera, muchísimas gracias por esta invitación y por permitirnos ser parte de este proceso que no es algo distinto a construir país. Yo creo que lo que necesita Colombia hoy es menos polarización y que todos trabajemos para disminuir las barreras de inequidad. El crecimiento económico con equidad yo creo que debe ser el norte. Y por supuesto la paz es el camino para tener un país más unido. Debe ser el propósito de cohesión de toda la sociedad, porque con paz podemos sacar a las regiones de la pobreza y con paz podemos también al mismo tiempo atraer inversión. Estoy convencida que el trabajo entre el gobierno, el trabajo conjunto entre el gobierno y el sector empresarial es un vehículo idóneo para cerrar brechas de desigualdad y contribuir a reducir esas barreras de pobreza que hoy nos afectan. Muchas gracias, doctora Murgas. La misma pregunta se la hacemos a Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. ¿Qué cree usted que necesita Colombia en esta hora? Bueno, primero que todo, un saludo muy cordial, presidente Roy, del Senado, igualmente a todos los miembros de la Fuerza de la Paz, a todos los participantes de este evento. Muchas gracias por la invitación en calidad de observador. Y me parece que la pregunta es muy consecuente con lo que se pretende hacer. Colombia necesita un liderazgo que provoque procesos colectivos. Coincido con mis colegas que tuvieron el uso de la palabra anteriormente.
un liderazgo incluyente para poder resolver los problemas del país. Obviamente la paz, la superación de la pobreza, la equidad, el progreso, el crecimiento económico, la generación de empleo. Necesita un liderazgo que provoque consensos y no que provoque polarización. Y para aterrizar un poco la pregunta al momento actual, un país que está en medio de reformas necesita que esas reformas sean consensuadas, necesita un Congreso que escuche a todos los sectores, que más allá de las razones ideológicas, escuche razones técnicas, económicas, sociales. Entre todos sacamos el país adelante, pero no solamente con un porcentaje o una parte del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabal. Cerramos con José Daniel López, director de Alianza INE. ¿Qué cree usted que necesita Colombia en esta hora? A este lado. ¿Va en camino? Le presto el mío. Okay. Buenos días y muchas gracias, presidente, por esta invitación. Un saludo a todos, a todas. Colombia necesita sin duda construir la paz y creo que la paz empieza por el hecho de dejar en muchos casos de entendernos como contradictores o como rivales y entender que todos, la sociedad civil, los líderes sociales, el periodismo, los empresarios, los trabajadores, somos socios en la construcción de la paz, somos socios en la construcción de la prosperidad y somos socios en la construcción de la justicia social. Y eso implica también un debate público distinto, un debate público en donde el protagonista no sea el que más grite, sino el protagonismo pase por las ideas, por los argumentos, por el debate ecuánime. Creo que de eso también se trata la construcción de la paz, de pensar fuera de la caja, de obligarnos a innovar, a actualizar nuestra regulación en un mercado y una tecnología que cambia mucho más rápido de lo que cambian las leyes en Colombia, de entender que en la tecnología hay un aliado inmejorable para superar brechas de desigualdad, para lograr inclusión financiera, para garantizar la libertad de los ciudadanos, pero sobre todo, la paz significa que la invitación a meternos en el debate público, como la que usted nos hace hoy, presidente, es una invitación que nos convoca a todos por igual para llegar con las manos listas para trabajar y con el corazón desarmado para poder superar nuestras diferencias. Muchísimas gracias. Y terminamos esta ronda de preguntas a nuestros observadores especiales con el doctor Mauricio Santamaría, presidente de ANIF. ¿Qué cree usted que necesita Colombia en esta hora? Señor presidente, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Y pues dijéramos, se ha hablado bastante, los problemas de Colombia, pues todos los conocemos bien en los temas de violencia, inequidad y superación de la pobreza. Yo creo que esos son los tres retos fundamentales y estamos en un momento que no es fácil para superarlos o para lograr resolver esos problemas. Como se ha dicho, el crecimiento va a ser bajo este año, va a haber problemas con el mercado laboral, que es allí donde se puede superar la pobreza y la desigualdad, y tenemos que trabajar todos para eso. Y eso, en un momento como el actual, donde tenemos una serie de reformas cursando por el Congreso, o no solamente por el Congreso, sino una serie de reformas en materia legal y de regulación también que pueden tener un impacto profundo sobre el futuro de Colombia y sobre la construcción de la paz y la reducción de la pobreza. En eso es muy importante que por favor trabajemos todos, que las reformas las consensuemos, que no haya componentes tan ideológicos como los que hemos visto hasta el momento en ciertos campos y que logremos avanzar en una construcción. Todos somos conscientes de que se requiere construir reformas muy importantes en aspectos sociales y claves de la vida colombiana y necesitamos oír argumentos técnicos y eso es parte de la paz también, lograr avanzar en unas reformas que nos favorezcan a todos y sobre todo que permitan que pasemos este periodo que no va a ser fácil y que podamos construir en el corto y mediano plazo la paz. Su liderazgo,
doctor Roy, y creo que el liderazgo del Congreso y de todo el estamento público y privado va a ser clave para que logremos esos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santamaría. Gracias también a todos los observadores especiales por compartirnos también sus valiosos aportes. Esta es una pregunta que hacemos también a todos ustedes porque aquí escuchamos a todos. Así que los invitamos a dejar sus mensajes, sus comentarios en numeral La Paz tiene partido a través de las redes sociales y ahí también los leeremos. Queremos mandar un saludo muy especial a otra delegación que está hoy aquí con nosotros, a la delegación del Meta. Un fuerte aplauso para ellos también. La Paz tiene partido. En este momento saludamos y damos la palabra a Mauricio Cárdenas Santamaría, economista, exministro de Hacienda, profesor de la Universidad de Columbia, uno de los hombres con mayor experiencia en el manejo del Estado y quien con su conocimiento aportará muchísimo a este debate de ideas que se avecinan. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Qué mañana tan inspiradora. Todo lo que hemos oído realmente nos llena de ánimo y nos pone realmente a pensar en grande. Y cuando digo pensar en grande, no digo pensar en mí, que ya soy suficientemente alto, por eso me voy a bajar acá. Porque de todas estas intervenciones queda claro que hay con quién. Hay con quién. Hay una sociedad civil a la que pertenezco. No estoy en la política activa, no estoy en el ejercicio partidista, soy un profesor universitario, me dedico a la academia y es con ese sombrero que quiero estar aquí acompañando el lanzamiento de la Fuerza de la Paz. La Fuerza de la Paz refleja también el recorrido de una persona muy importante, muy influyente, que hoy está jugando un papel relevante en la política nacional, el senador Roy Barreras. ¿Qué es lo que, en mi opinión, representa el amigo Roy? Representa ese centro de gravedad, lo práctico, lo que da soluciones, lo que tiende puentes, lo que busca consensos. Yo tuve la fortuna de haber ejercido las funciones de gobierno como ministro durante 7 años en permanente interacción con él. Y siempre fue posible tender puentes, siempre fue posible construir esos consensos y sobre todo avanzar. Hoy el país lo ha visto jugando otro papel, ese papel de la moderación en medio de unos cambios que se ven con mucha frecuencia radicales, ideológicos. Las declaraciones que usted ha dado recientemente sobre la reforma a la salud creo que convocan a muchos colombianos que queremos el cambio, queremos el progreso, queremos las reformas, pero al mismo tiempo queremos asegurarnos que son efectivas y que no nos hacen retroceder. Ayer estaba conversando con Guillermo Herrera, el nuevo presidente de Camacol, y decíamos, los colombianos tenemos que aprender de nosotros mismos. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo construimos los colombianos nuestra vivienda? Primero va la placa, después se consigue la plata para poner las paredes, más adelante se enchapa. Cuando hay más recursos, el segundo piso. ¿Qué hacemos los colombianos? Construir sobre lo construido. La Fuerza de la Paz debe representar eso. No el borrón y cuenta nueva, no las actitudes de un líder que considera que tiene todas las respuestas. Ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Las respuestas las tenemos que construir. Entonces, yo pienso que ese liderazgo y lo que representa esta fuerza y las personas que han planteado su interés de participar en esa actividad proselitista, a quienes les deseamos mucha suerte, muestran una luz de esperanza. Una luz de esperanza que nos permita construir esa sociedad que todos queremos. Y esto llega en un momento particularmente importante para Colombia. El mundo
está en medio de una confluencia de calamidades, todo tipo de crisis, hablan de las policrisis. Hay una crisis alimentaria, la gente se está muriendo de hambre en el mundo. Colombia tiene los alimentos, es una despensa y puede producir mucho más en su agro. El mundo tiene una crisis climática que está generando desastres. Colombia tiene la solución, tiene la biodiversidad. El mundo tiene un problema energético. Los precios han subido del gas, del petróleo, porque hay dificultades con el suministro asociadas a la invasión rusa a Ucrania. Colombia tiene los productos energéticos. El mundo está muy preocupado por la cantidad de guerras y conflictos. Colombia es un país que no agrede. Colombia es un país que nunca ha declarado una guerra a nadie. Es un país amigable. Tenemos un conflicto interno que tenemos que resolverlo y por eso el nombre de este nuevo movimiento. Pero somos un país pacífico. Entonces somos el país de las respuestas, de las soluciones. Ya no tenemos al tío Sam desde Washington dándonos órdenes. Antes, cuando los países hacían, digamos, tomaban decisiones que desde Washington se cuestionaban, venían las sanciones, las represalias, nos desertificaban, nos amenazaban con quitar. No, ya somos un país adulto, ya somos mayores, podemos tomar nuestras propias decisiones. Eso nos obliga a ser más responsables, a tener una mejor democracia, a tener mejores instituciones. Pero también somos un país que necesita soluciones rápidas. Hay impaciencia, hay necesidad de generar ingresos, de generar empleo. No pueden ser promesas, que es que esto todo va a mejorar en el largo plazo. No, tiene que ser ya, el aquí y ahora. Entonces, hay que dar soluciones efectivas, pero eso no es el debate ideológico, no es la polarización, no son los dogmatismos, son soluciones concretas. Apoyo a las familias, empleo, apoyo a los sectores empresariales. Entonces, quienes articulen esa visión, un país cada día más relevante para el mundo, un país cada día más autónomo, que tiene que ser más responsable, y un país que le dé respuestas a las necesidades de la gente, es la persona que va a representar, que tiene la capacidad de liderar. Entonces, yo desde la sociedad civil, y me siento aquí muy complacido y rodeado de tantos amigos y colegas, digo, ¿hay con quién? ¿Hay con quién? Porque aquí hay una confluencia de ideas, de visiones, que va a ayudar a ir construyendo ese espacio. Y termino con lo siguiente, que es por donde empezó el expresidente Santos en su intervención esta mañana. Este progreso que todos necesitamos no se va a construir desde los extremos. Los extremos polarizan, rivalizan, antagonizan, pelean, llenan los espacios de los medios de comunicación, pero no dan las soluciones. Las soluciones no están en el discurso. Las soluciones no están en quién hace las intervenciones más grandilocuentes. Las soluciones están en un largo camino donde hay que mover paso a paso, una larga y pesada cadena, que hay que moverla para encontrar las soluciones. Entonces, ustedes, como representantes de esta nueva fuerza, de este nuevo movimiento, de este nuevo partido, necesitan el respaldo de nosotros desde la sociedad civil con ideas para que puedan construir ese discurso que persuada al elector, que el elector sienta afinidad, porque lo último que puede pasar es que estas ideas, que son las ideas que permiten realmente el progreso en una sociedad, sean descalificadas como tibias, como faltas de carácter, como ideas que no tienen fuerza. De manera que los invito a que ustedes tengan esa fuerza, tengan la seguridad de que están del lado correcto de la historia y que son quienes van a poder, dentro de ese pragmatismo, de esa sensatez, dentro de la idea de tender puentes, de crear consensos, de decir, como mi gran amigo Jaime Alberto Cabal estaba mencionando, que se construyan las reformas, pero con los datos, con la evidencia, con el conocimiento, con la experiencia, con los referentes de qué funciona y qué no funciona. En la medida en que ustedes representen ese país, esa forma de pensar, les auguro el mayor de los éxitos, porque hay todo un país aterrizado, pragmático, sensato, que quiere progreso y que está de acuerdo con esta visión. Y desde acá
desde esa orilla política que ustedes representan, tienen una responsabilidad histórica tremenda, derrotar a los extremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cárdenas, que tendrá mucho que aportarnos en este nuevo debate de ideas. Recibimos a continuación a un hombre que se la ha jugado el todo por la paz. Un líder que sabe lo que significa construir la paz. Un hombre que busca y encuentra soluciones. Un ciudadano que lidera además la agenda transversal del presente y el futuro de Colombia. Un dirigente que es garantía para las instituciones y los derechos de todas y todos. Con ustedes, el presidente de la Fuerza de la Paz y del Congreso de Colombia, Roy Barreras. Bienvenido, senador, usted, el artífice de este nuevo partido. Un fuerte aplauso para él. Mucho verte. Muy bellos. Parte de Dios para usted. Yo sé. Buenos días a todas y a todos. Saludo. A diferencia de lo que suele hacerse, quiero saludar a los comunicadores, los medios de comunicación, los periodistas, que son los que hacen posible que las ideas lleguen a la sociedad colombiana. Muchas gracias por habernos acompañado de manera masiva. Quiero saludar a esta sociedad civil que está aquí representada. Es, como suele decirse por estos tiempos, el pueblo representado. Y subrayen esa palabra, representado. Representado de muchas maneras. Saludo a la Fuerza de la Paz, a quienes están aquí en el centro de este evento, que serán las ganadoras y los ganadores de las elecciones del 2023 y del 2026, porque esta fuerza es una fuerza con vocación de poder. Quiero, por supuesto, saludar con el afecto de unas coincidencias que estoy observando que me llenan el corazón de alegría, a los observadores especiales, gracias por venir, a los gremios, a los empresarios, a la academia. Coincidencias, por ejemplo, veo que somos mayoría los vallecaucanos. Aquí veo a Germán Arce, a Juan Martín Caicedo con ese liderazgo claro y preciso en materia de infraestructura, a Julián Domínguez, el presidente de sus cámaras, a Jaime Alberto Cabal, también vallecaucano, y creo que si sigo hurgando encuentro más vallecaucanos. Pero además encuentro Javier Jaramillo, el superintendente de transporte del gobierno Santos y empresario, Germán Jaramillo, también vallecaucano, de la Fundación Empresarial para el Desarrollo, allá en nuestro Valle del Cauca. Pero además la otra coincidencia que veo con afecto es que hay una docena de exministros de un legado que nosotros defendemos, el legado de paz, la impronta de eficacia de un gobierno en el que yo me identifico, porque como he dicho muchas veces, yo no soy santista vergonzante. Yo acompaño el legado de paz de Juan Manuel Santos, y aquí hay una docena de exministros de ese gobierno que hoy tienen otras responsabilidades, son dirigentes gremiales, empresariales, están en la academia. Me alegra mucho esa coincidencia, y a todos y a todas, a Jonathan Malagón, que está aquí, y en él a todos los dirigentes gremiales que han sido saludados ya, y por supuesto agradezco las palabras generosas y precisas del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas, junto con, aquí está Germán Cardona, por ejemplo, uno de los amigos más cercanos del presidente Santos. Vieron a Mauricio Santamaría, que también fue nuestro ministro. Y veo aquí a Carlos Felipe Córdoba, y a su señora Marcela. Gran liderazgo, una nueva generación. Carlos Felipe Córdoba es quizá uno de los pocos colombianos y dirigentes que tiene una virtud que yo realmente no tengo y pocos tienen, y es que lo quiere todo el mundo. Carlos Felipe, bienvenido. Bienvenido Rodrigo Lara, bienvenido Germán Barón, que junto con
Mauricio Cárdenas y muchos de ustedes tendrán mucho que aportar en el debate de las ideas, en las propuestas, en la construcción de soluciones, porque como bien decía Mauricio, en palabras más tranquilas, la sociedad colombiana ha decidido ir por un país más justo y por un país en paz. Ese cambio social que el presidente Gustavo Petro encarnó en su campaña y ahora en su gobierno es algo que todos queremos. Paz total, justicia social, justicia ambiental. Pero la sociedad colombiana quiere soluciones ahora. La sociedad colombiana no quiere solamente anuncios ni avisos. La sociedad colombiana requiere soluciones. Y aquí estamos como Fuerza de la Paz para construir soluciones, caminos, para convertir el cambio en reformas, porque las reformas son el cambio. Sin reformas, lo demás queda solamente en nobles promesas. Esta Fuerza de la Paz tiene una gran responsabilidad. Este es un país polarizado, un país donde los extremos nos han enseñado la agresividad, la violencia, que no solamente es verbal, sino física. Y ese país lastimado por las violencias, un país con 9 millones de víctimas, que reconocimos con el acompañamiento del senador Germán Barón, muy activo, del senador Lara, de quienes aquí tuvieron esas responsabilidades hace ya una década, cuando reconocimos el conflicto armado y rompimos el dogma de la derecha extrema de que no existía el conflicto. Reconocimos el conflicto para poder reconocer a las víctimas, 9 millones de ellas desplazadas en su inmensa mayoría. Y por supuesto hoy, después de lo que ocurrió, después de abandonar ese esfuerzo de paz durante 4 años en el que no solo no se consolidó la paz firmada, sino que tampoco se impuso la autoridad y se perdió el control del territorio y crecieron los grupos violentos, en un fracaso estruendoso, porque un gobierno puede apostarle a la solución dialogada a los conflictos, nosotros le apostamos a eso, y otro gobierno puede apostar a derrotar al enemigo por la fuerza, pero tiene que ser eficaz. Pero si cierra el diálogo y fracasa también en la imposición de la fuerza legítima del Estado, tenemos lo que recibimos en el gobierno Petro. Un país no con un conflicto, sino con múltiples y con una proliferación enorme de grupos armados, violentos, que controlan el territorio. Tenemos esa gran responsabilidad como Fuerza de la Paz, establecer en esta hora difícil la moderación, la sensatez, el equilibrio, las reformas viables. Y que no se equivoquen, de antemano lo digo, algunos contradictores y quienes desde la oposición le apuestan de manera equivocada al fracaso del gobierno Petro. El presidente Petro, lo he dicho en algunos encuentros, no es solamente un presidente ni un líder carismático. Es eso, pero es sobre todo la encarnación de ese reclamo popular. Está claro que después de semanas, meses, años, décadas, en que los discursos que más se escuchan son los de las rabias, los miedos, el odio, es difícil que la voz moderada y sensata se escuche, porque es muy fácil escuchar el grito y más difícil escuchar la razón. Nosotros tenemos ese reto, el reto de que los extremos no sean los que nos lleven con instintos primitivos a decisiones que conduzcan el país a más violencia o a falsas soluciones. Esos gritos, esos extremos que se alimentan de las bodegas, de las bodeguitas especializadas en la infamia, pues son los que alimentan el corazón de muchos colombianos y por supuesto atacan de lado y lado. Hay una paradoja en estos días, la izquierda más radical me acusa de no seguir ciegamente la estatización total de todo, que es, digamos, una corriente política respetable desde la academia. Los arqueólogos deberían estudiarla porque tiene que ver con modelos antiguos. Pero hay quienes defienden esos modelos y entonces me acusan de no defender la estatización total que ha fracasado en todas partes. Pero la derecha extrema me acusa exactamente de lo contrario, de haber permitido que la izquierda llegue al poder, incluso de financiar a la izquierda radical, como bien dijo la FLIP, la Federación de Libertad de Prensa, en estos días. Y entonces yo les digo, compañeras y compañeros de la Fuerza de la Paz, observadores especiales, gremios, empresarios, académicos, líderes de Colombia, porque hay con quién, claro que hay con quién, Mauricio. Miren, hay con quién sacar este país adelante. Yo les digo que algo debemos estar haciendo bien, porque cuando te disparan de los dos lados es porque estás en el centro. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que la voz del centro se escuche más,
se escuche mejor y que no sea una voz, sino múltiples voces de distintas orillas, en foros, en paneles, en movilizaciones, en encuentros académicos y empresariales, que se escuche la voz de las reformas posibles, de las reformas viables. Nosotros estamos en el centro, no debería ser eso sorpresa para nadie. Yo trato de recordarle a mis compañeros y compañeras del Pacto Histórico que nosotros somos Pacto Histórico y que el Pacto Histórico es una coalición de centro-izquierda, donde nosotros somos el centro. Eso fuimos durante 2 años de campaña, eso somos ahora, eso seguiremos siendo. Es una coalición en la que conviven, yo creo que de manera inédita, el modelo de la democracia deliberativa directa con el modelo de la democracia representativa liberal. Yo creo en las instituciones, las defiendo, públicas y privadas. He dicho que los gremios, los empresarios, la academia, las universidades, los medios de comunicación son instituciones mucho más allá de ejercer día a día su tarea. Y las instituciones hay que respetarlas. Allí se origina la libertad de prensa, de opinión, de información. Y se origina el tejido social que permite que cuando se escucha esa institución, esas instituciones, ellas puedan aportar soluciones. Nosotros tenemos la tarea de escuchar el justo reclamo popular. El presidente Petro ha convocado muchas veces a que la gente salga a la calle a expresar su sentimiento. Y ha dicho una frase que es bella, y uso ese adjetivo: vamos a escuchar a los que jamás fueron oídos. Y es cierto, campesinos, indígenas, afros, desplazados, madres cabeza de hogar, empobrecidos en todas las latitudes de la patria, no han sido escuchados nunca. Y hay que escucharlos. Tenemos la obligación de escuchar esa voz del reclamo popular, pero también tenemos la obligación de escuchar a las instituciones que tienen todo por aportar y en la construcción de soluciones son pioneras y tienen experiencia. Escuchar a toda Colombia. Dije el 7 de agosto, en el discurso de posesión del presidente Santos, que la obligación del Congreso y la de la Fuerza de la Paz es escuchar a los 11,5 millones de colombianos que votaron por nosotros y a quienes no vamos a defraudar. Las reformas van a pasar, las reformas consensuadas, trabajadas, las reformas viables, posibles, construidas sobre lo construido, sin destruir 30 años de experiencia o 50 años de experiencia o 100 años de empresariado. Las reformas van a pasar porque no vamos a defraudar la voluntad de cambio, pero también tenemos la obligación de escuchar a los 10,5 millones que no votaron por nosotros. Y el resultado de eso es que tenemos que responderle a los 50 millones. Yo he dicho, y lo digo hoy en tono menor, que las ministras y los ministros tienen la obligación de transformar los nobles propósitos del presidente, paz total, justicia social, justicia ambiental, en reformas viables, y para eso tienen que dialogar. Y para eso, por supuesto, tienen que pensarse a sí mismos, no como activistas, sino como ministros. No pueden responder a la ONG donde trabajaban o al partido que los avaló, ni siquiera a la coalición con la que ganamos, sino a los 50 millones de colombianos, porque el gobierno responsable es el gobierno de todos y de todas. Esa diferencia entre la democracia liberal y la democracia representativa, que es la nuestra, y la democracia deliberativa parece ser muy espesa, pero la voy a resumir de esta manera. Hay corrientes ideológicas en el mundo que proponen que haya una relación directa del gobernante, sea como sea que haya llegado al poder, con el pueblo, sin intermediarios. Eso es la democracia deliberativa directa, en la calle. Oír directamente a la gente, pero eso es una negación de las instituciones. Nosotros somos herederos de otra estirpe, de otra historia, que es la democracia representativa. Porque, por una razón elemental, es imposible que un líder, por omnipresente que sea o que quiera ser, escuche a 50 millones de personas. No puede escuchar a 50 millones de personas. Escucha la voz de un sector, usualmente las de sus fans o fanáticos, porque ya en la historia moderna no hay ni siquiera electores, sino fanáticos, en los extremos. Y se reúne con los que piensan como el gobernante y escucha a ese sector. Solo la democracia representativa permite escuchar a todos los colombianos porque los colombianos ejercen el voto en las urnas y los representa alguien. Y los colombianos ejercen el voto en las juntas y los representa alguien. Y ejercen el voto en los gremios y los representa alguien. Y ejercen el voto en las universidades y eligen rector y los representa alguien. Y eligen el voto en las alcaldías y representan
a alguien que es la voz de los alcaldes o de los departamentos. La democracia representativa es la única que permite que escuchemos a más, ojalá a todos y a todos los colombianos. Por eso defendemos en la Fuerza de Paz la institucionalidad. Pero no es nuestro reto más grande. El reto mayor de la Fuerza de la Paz es no defraudar la exigencia del cambio social. Ese justo reclamo popular. La sociedad colombiana no está esperando ya pajaritos pintados en el aire, lo que quiere son soluciones concretas y nosotros sabemos construir soluciones concretas y vamos a ayudar a construirlas para que las reformas sean reales y no se queden solamente en promesas. Tenemos que reconocer algo. El reclamo popular es justo y llegó allí para quedarse hasta que se resuelva. Esto no es una tormenta pasajera. Desde hace 40 años, cuando el mundo tomó la decisión en el consenso de Washington, con Friedman, con Hayek, con Thatcher, con Reagan, de encontrar el santo grial, la solución maravillosa. Y es que había llegado el fin de la historia porque bastaba con crecer económicamente. Y crecieron los países y crecieron las empresas en el mundo, pero dejamos atrás una larga estela de millones y millones de empobrecidos que un día levantaron la voz y dijeron, no, Fukuyama se equivocó. No saben quién es Fukuyama, lo confunden con un plato de comida japonesa. Pero lo cierto es que no necesitan saber de economía política. Saben que la democracia, el hecho de votar, no les sirvió para nada porque ahora están más pobres. Y ese reclamo popular en el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Inglaterra y en Colombia, se potenció enormemente con la pandemia, porque la pandemia hizo que los que eran pobres se volvieran miserables y la clase media se volviera pobre. Y entonces ya no fueron unos y otros y pocos, sino muchos. Y ese es el estallido social en el mundo. Y ese estallido social o se canaliza en soluciones o arrasa con todo, como ha pasado en muchas partes, en Egipto, por ejemplo. Aquí hubo un hombre que encarnó ese reclamo social y que está presto a canalizarlo si le ayudamos, que es el presidente Gustavo Petro. Pero hay que ayudarle a canalizar eso con reformas viables. Por eso reitero que se equivocan los que piensan que es buena idea que se hundan las reformas. Nosotros no podemos defraudar ese justo reclamo popular y la Fuerza de la Paz tiene ese compromiso de vida. Quiero agradecer a propósito a los partidos aliados, los partidos de la coalición de gobierno, los partidos tradicionales, los partidos de estirpe liberal que están aquí. La Fuerza de la Paz, que es un partido de centro, demoliberal, socialdemócrata, tiene aquí, como ustedes han notado, candidatas y candidatos todos de ese origen ideológico, porque es nuestro deber. Y acudiremos a las consultas o a los consensos, primero al interior del pacto, si hay, donde haya candidatos que representen la izquierda, para que los ciudadanos en las urnas decidan quién es el candidato único, donde pueda haber un candidato único del pacto histórico. Donde no lo haya, aquí está un ejército de mujeres y de hombres que defiende la democracia representativa liberal y que tiene vinculación directa, que quiero resaltar, con los partidos aliados, que implicaría que la coalición de gobierno, que es mi prioridad es cuidar la coalición de gobierno, porque ella es la que hace posible las reformas. Y la coalición de gobierno se va a reflejar en las regiones, es el deseo de la Fuerza de la Paz. Nosotros no podemos estigmatizar a quien le ha apostado al cambio. Yo le agradezco a los partidos aliados. No pueden ser amigos en Bogotá y declararlos enemigos en las regiones. La coalición de gobierno es la que hace posible el cambio y bienvenido a aquellos partidos que han decidido ayudarnos a oír el clamor popular y convertirlo en reformas. Yo quiero agradecerle a quienes expresamente han dicho queremos trabajar de la mano. Aquí la presidenta del partido ASI, Berenice Bedoya, o la presidenta aquí representada por una muy emotiva concurrencia, que es la presidenta del partido de la U, Dylan Francisca Toro, que vino con una delegación del Valle del Cauca. Tienen que preguntarle a propósito a la presidenta del partido de la U si se va a decidir a gobernar el Valle del Cauca, sería bueno saberlo. Y le pregunto también al doctor Rodrigo Lara si se va a decidir a ser alcalde de Bogotá, sería bueno saberlo. Y le pregunto en todas las regiones del país, a quienes tengan vocación de liderazgo, que es la hora de ejercerlo porque este es el momento del cambio y necesitamos más líderes, más voces, más fuerzas,
un solo hombre, una sola mujer, no es capaz de construir las soluciones. Gobernadores y alcaldes y alcaldesas progresistas sintonizados con esos propósitos de cerrar la brecha social, de acabar con la inequidad, de que no haya más miseria, de que al fin los viejos tengan derecho a un mínimo vital pensional. ¿Quién puede estar en contra de que la salud mejore? De que la salud mejore para todos, de que en La Guajira, en Guainía, en el Chocó Profundo, claro que llegue la salud, es el 2%. Y ahí no llega. Tenemos una cobertura del 98%, pero el 2% son miles de ciudadanos que se mueren sin atención. Y se mueren sin atención porque el Estado ha sido incapaz, porque durante 2 siglos no les hemos llevado ni siquiera el agua potable y ahora ni siquiera el control del territorio. La responsabilidad es del Estado, no es de los privados, porque no han resuelto los temas de La Guajira o del Chocó Profundo, es del Estado. Y al Estado, que somos todos nosotros, tenemos que exigirle y exigirnos que encuentre soluciones. La reforma a la salud también es eso, llegar a la totalidad de la población, adelantar, por supuesto, la primacía de la prevención de la enfermedad y de la estrategia de atención primaria y rescatar los hospitales públicos, dignificar a los trabajadores de la salud. En eso estamos de acuerdo todos, no se equivoquen, construyendo sobre lo construido. Yo dije hace 6 años, y no ahora, en mi ponencia de la Ley Estatutaria de la Salud, para poner un ejemplo, que las EPS deberían desaparecer como son, acabar con la posición dominante y la integración vertical con la que abusan, para que no sean al tiempo aseguradoras y prestadoras del servicio. Eso ha generado unas distorsiones que generan la mayoría de las quejas y los abusos. Eso está escrito hace 6 años y sigue siendo nuestra posición, lo que no implica que destruyamos 30 años de experiencia en sistemas de calidad, de información, de historias clínicas en línea, de aseguramiento mixto, de administración de las redes de salud que requieren experiencia, de seguimiento a los pacientes crónicos, 3 millones de hipertensos, aquí hay varios, 3,5 millones de diabéticos, aquí hay varios, 800,000 con insuficiencia renal. ¿Quién les va a hacer el seguimiento si destruimos un sistema que les hace el seguimiento? Hace unos 3 días, de nuevo Orgullo Vallecaucano, una importante entidad internacional, la más experta en estos asuntos, escogió los 100 mejores hospitales del mundo, y 5 de los mejores hospitales del mundo, los mejores de América Latina, son colombianos. Primero, la Fundación Valle del Lili, la Fundación Santa Fe de Bogotá, el Hospital Tobón Uribe, en fin. Yo no puedo dejar pasar una coincidencia. Los 5 mejores hospitales de América Latina son colombianos y son privados. Algo estarán haciendo bien. ¿Vamos a desperdiciar esa experiencia? Casi todos ellos nacieron por iniciativa empresarial, por responsabilidad social empresarial y dijeron vamos a invertir en esto y hoy, 20, 30, 50 años después, son los mejores centros especializados y en esos hospitales, al lado de un empresario que está en la unidad de cuidado intensivo, hay un obrero, un trabajador, un celador, un vigilante. Por eso ninguna familia colombiana tuvo que vender ni hipotecar su casa. Más de 300,000 colombianos en las unidades de cuidado intensivo en la pandemia. Nadie tuvo que pagar un peso. El sistema funcionó. Claro que tiene que mejorar y mejorar en cosas que aún la reforma no trae. ¿Saben ustedes cuál es la mayor queja de los colombianos? Justa, con razón, con el sistema de salud. Que las citas se demoran 3, 4, 6 meses. Bueno, ninguna de las reformas que he visto, ni la reforma de la ministra, ni las reformas de los partidos que han llegado, tiene una sola línea que garantice que las citas sean a tiempo. Pues eso hay que resolverlo, José Daniel. Y el Congreso tiene la responsabilidad de responder cosas como esas. Quiero terminar diciéndoles que este poder regional que vamos a construir debe refrendar nuestro compromiso con el cambio social. En casi todos los países, las elecciones de mitaca, de medio término, en los Estados Unidos, en este caso las regionales, refrendan el apoyo popular y yo quiero el apoyo popular para el pacto, que es la fuerza de la paz, que también es pacto. Y díganle a las regiones, con fraternidad, con cariño. Yo sé que va a generarse hoy y mañana una explosión de reacciones en las regiones. Díganle a los compañeros del pacto, a los hermanos del pacto en las regiones, que a veces son muy radicales, que nosotros también somos pacto y que tenemos el derecho y el deber de avalar candidatos de centro liberal, porque el pacto es una coalición de centro izquierda y que vamos a acudir a la contienda electoral con los otros candidatos de la izquierda y que gane el mejor o la mejor. Pero todos, la Fuerza de la Paz y los demás partidos,
comprometidos con ese cambio social que es una obligación, porque fuimos indolentes durante décadas frente a ese reclamo popular. Así que no se equivoquen en nuestro compromiso, que es sacar adelante esas reformas moderadas. Ese es nuestro talante, el talante de la Fuerza de la Paz. Y ese será en las 4 reformas principales. Hay otras: salud, laboral, pensional y sometimiento a la justicia. Esas 4 normas son fundamentales y yo no descansaré y no descansaría tranquilo si termina esta legislatura en junio sin haber sacado adelante esas 4 reformas con ese talante de consenso, de construcción colectiva. Aquí está la Fuerza de la Paz, llega pisando duro. Aquí está la Fuerza de la Paz para construir soluciones para Colombia, porque nosotros sabemos construir soluciones para Colombia. Gracias a todos y a todas. La paz tiene partido. Muchas gracias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.